¿Qué necesitamos para conservar y proteger nuestra naturaleza? Esta pregunta fue el punto de partida para que, hace 30 años, naciera Profonampe, buscando convertirse en el aliado clave en la conservación de las áreas naturales protegidas y el medio ambiente. Somos una entidad privada sin fines de lucro y de interés público, social y ambiental, que se encarga de gestionar recursos financieros con eficiencia y transparencia para conservar la biodiversidad y trabajar en la mitigación y adaptación para el cambio climático. A lo largo del tiempo, hemos ido creciendo y adecuándonos a los cambios. Así, por ejemplo, la fusión con el FONAM ha permitido ampliar nuestro alcance a todo el sector ambiental. ¿Qué servicios prestamos? Nos dedicamos a captar recursos, diseñar iniciativas, brindar asistencia técnica, monitoreo y evaluación, realizar gestión administrativa y financiera, administración de portafolios de inversión, visibilización, difusión y sensibilización, y gestión del conocimiento. Para ello, contamos con el apoyo de más de 100 profesionales comprometidos con nuestro propósito que se encargan de desarrollar y monitorear las acciones. Además, contamos con un consejo directivo conformado por representantes del Estado, ONGs ambientalistas, gremios empresariales y la cooperación internacional. Todo esto nos permite generar una dinámica participativa y el involucramiento de la empresa privada y la sociedad civil, consolidándonos finalmente como el único fondo ambiental del Perú. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a esta nueva mesa digital que ha sido organizada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAMP, Profonampe, el Fondo Ambiental Privado del Perú, y también el diario El Comercio. Mi nombre es Gonzalo Torres, y cuando yo escuchaba esta frase, área natural protegida, yo pensaba en un lugar alejado, en la selva, inhóspito, lleno de animales, verdor por doquier, un lugar casi idílico, no tocado por el hombre, etcétera, etcétera. Esa es la imagen que no solamente yo, sino quizás también muchos pueden tener de lo que es una área natural protegida. Pero nada más lejos de la realidad real, valga la redundancia. Hay mucho más acerca de una área natural protegida, o ANP, por sus siglas, y precisamente hoy vamos a conocer más sobre estas áreas naturales en nuestro país. Vamos a aprender precisamente qué son, cómo nosotros, los peruanos y peruanas, nos vinculamos con ellas y de qué maneras podemos convertirnos en motores para su conservación. Bueno, conversando también se conserva. Para ello contamos con un destacado panel que nos acompaña en esta jornada. Quiero presentarlos. Está con nosotros Tatiana Espinosa, CEO de Arbio Perú. Hola Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? También estamos con Luis Torres, exdirector ejecutivo de PROM Perú. ¿Cómo estás, Luis? Y también, por supuesto, con Kurt Holle, director del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en Perú. ¿Cómo estás, Kurt? Hola, Gonzalo, buenas tardes, muy bien, gracias. Ojalá tú también estés bien. Por supuesto que sí, gracias. Tatiana, creo que no alcancé, pero da tu saludo. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Qué tal, Gonzalo? Aquí estamos, muy bien. Qué bueno, Tatiana. Conozco también el trabajo que ha hecho Arbio Perú recientemente y hemos escuchado sobre la importancia, todos, de la conservación de la naturaleza y también de lo que puede contener el valor, que no solamente es material, evidentemente es un valor mucho más allá de eso, que son las áreas naturales protegidas. Se podría entender, como decía al comienzo, que estas áreas naturales protegidas son intocables, intangibles, que no hay que, digamos, sacar nada de ese lugar, pero seguramente hay mucho más que esa verdad. Y en esta ronda
En esta primera ronda lo que vamos a tratar es de aclarar este tema y saber más acerca del contexto actual, cómo se encuentra el tema de la conservación y sobre las áreas naturales protegidas. Y precisamente vamos a empezar con Tatiana. Así que, Tatiana, yo quería preguntar, para empezar, definamos qué son las áreas naturales protegidas, porque yo he dado esta imagen que puede tener mucha gente del común acerca de las áreas naturales protegidas, ¿no? ¿Qué son estas áreas naturales protegidas, las ANP, y cómo se crean también estos espacios y por qué son tan importantes? Hay tres preguntas en una ahí, así que podríamos empezar a pensar y conversar en esto, Tatiana. Gracias, Gonzalo. Sí, en realidad hay mucho por conversar y por hablar de estos temas. Pero bueno, vamos comenzando. Las áreas naturales protegidas, ¿qué son? Son espacios terrestres o también puede ser marinos, ¿no? Que se establecen legalmente por el Estado peruano debido a su importancia a nivel de ecosistema, a nivel de biodiversidad biológica, y la contribución que pueden tener estos espacios para el desarrollo sostenible del país. En Perú son 76 áreas naturales protegidas de administración a nivel nacional, entre amazónicas, también andinas o marino-costeras, están en todo el país. Pero también existen otras áreas que están a cargo de gobiernos regionales. Estas son las áreas de conservación regional. Por ejemplo, la Huacachina es un ACR. Actualmente en Perú, alrededor del 19% del territorio nacional está cubierto por áreas naturales protegidas. Pero hay otro tema muy interesante que además de las áreas naturales protegidas, es importante saber que también existen otras formas de conservación. ¿Sí? También sobre terrenos públicos, es decir, sobre áreas del Estado que son patrimonio de la nación, pero que son administradas, gestionadas por comunidades o por organizaciones o por personas particulares, quienes de manera voluntaria trabajamos por conservar estos espacios naturales sin representar un gasto al Estado peruano. Estoy hablando, por ejemplo, de las concesiones, ¿sí? Son concesiones para conservación, hay concesiones para realizar ecoturismo, hay concesiones no maderables, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de conservación que está fuera de las áreas naturales protegidas, pero también son áreas que son muy importantes de conservar. ¿Cómo se establecen? Las áreas protegidas, las ANPs, se establecen por intereses a nivel de nación, ¿sí? Y las prioridades de conservación se definen y las da el Estado. En cambio, en relación a la conservación voluntaria o conservación privada que les estaba contando, bajo el modelo de concesiones, somos las personas que lo administramos los que definimos las prioridades locales de conservación. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros manejamos una concesión de conservación en Madre de Dios y nos enfocamos, debido a todos los estudios realizados y la experiencia de campo, le damos más prioridad al estudio de los grandes árboles madre del bosque, los más antiguos, los más grandes. Y con ello, conservando estos grandes árboles, conservamos todos los demás seres que viven en el bosque. Y no solamente, bueno, este es un ejemplo de Arbío, pero somos muchas personas y organizaciones que estamos realizando este tipo de conservación a nivel voluntario, ¿no? Y en plena crisis climática y pandémica, como estamos viviéndolo ahora, que estamos sintiendo ya todos los estragos del mal uso, ¿no? que hemos dado a los ecosistemas, pues creo que no podemos darnos el lujo de continuar perdiendo bosques, de continuar degradando bosques y degradando ecosistemas. Así que es importante apoyar la conservación tanto en áreas naturales protegidas como la conservación voluntaria. Como decía, somos muchas iniciativas apostando justamente a darle valor al bosque en pie, ¿no? Y una forma de darle valor también es mediante, por ejemplo, el ecoturismo o el turismo de investigación, ¿no? El turismo científico, hay muchas formas. Haciendo investigación para sacar nuevos productos del bosque, ¿no? Y en esto les quería aprovechar de presentarles a la red Amazonía que late. Es una red que agrupa 150 iniciativas de conservación en 8 regiones del país, en este caso en la Amazonía, en las cuales también está Madre de Dios. Yo represento a la Asociación de Concesionarios de Madre de Dios y somos parte de esta gran red. Son casi 2 millones de hectáreas que se conservan
Y quiero poner énfasis en que este trabajo que realizamos de conservación voluntaria del patrimonio natural del Perú le ahorra al Tesoro Público más de 11 millones de soles por año. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo, luego seguimos conversando, pero sí tener bien claro estas diferencias, ¿no? Que también hay conservación voluntaria a nivel de estos niveles que les estoy contando, en concesiones y en otros tipos de formas de conservación, además de las ANP, y es urgente fijarnos en los ecosistemas y no continuar degradándolos ni destruyéndolos, más bien cuidándolos, porque de eso depende nuestra vida actual y nuestro futuro. Vamos a tener tiempo, Tatiana, de continuar hablando, sobre todo compartiendo entre todos, porque no quisiera que sea una ronda de preguntas y respuestas, sino quizás al final de cada ronda, el que quiera puede agregar o complementar lo que han dicho tanto Kurt, Luis o Tatiana. Así que, pero vamos a continuar ahora con Kurt y luego escuchar también el bonito trabajo que hace Arbio Perú. Pero desde tu lado, Kurt, ¿de qué manera en general las áreas naturales protegidas pueden beneficiar a una población? Quizás podríamos tener la idea que benefician a una población nativa, etcétera, pero no, quizás también podrían beneficiar a una ciudad, a un pueblo más grande, o simplemente está focalizado en una pequeña localidad. ¿Cómo ayuda también a una persona de a pie, es decir, a alguien que no tiene ese tanto conocimiento, o quizás desde el punto de vista empresarial? ¿Qué piensas acerca de esto, Kurt? Gracias, Gonzalo. Buena pregunta. Y sí, pues efectivamente Perú tiene más de 70 áreas naturales protegidas. Son una de las muchas formas importantes de conservar y usar sosteniblemente la naturaleza y la biodiversidad del Perú, pero la conservamos y la utilizamos sosteniblemente para beneficio de los ciudadanos del Perú, ¿no? Entonces, las áreas protegidas y la naturaleza nos brindan múltiples beneficios. Y voy a escribir algunos, seguro me voy a olvidar de algunos, de hecho, pero vamos a ver a cuántos llego, ¿ya? El primero, un primer beneficio importante, y tú mencionaste un poquito esto en tu pregunta, es que miles de personas, de repente decenas de miles de personas, probablemente decenas de miles de personas, muchas de ellas pueblos indígenas, viven dentro y en los alrededores de las áreas protegidas y viven de ellas, ¿no? Imagínense cuántos peces habitan en las reservas marinas o en los ríos amazónicos que están en nuestras áreas protegidas. Imagínense cuánta castaña hay en nuestras áreas protegidas, cuánto aguaje, cuánta concha negra hay en los manglares, ¿no? Y cuántas personas viven de pescar, de cosechar, de alimentarse y de usufructuar estos productos, ¿no? Entonces, eso es un beneficio primero, primordial y muy claro, ¿no? Gente que vive y usufructa estos productos de las áreas protegidas. Segundo beneficio, de repente un poco más escondido, es que, ya llevando un poquito más en los beneficios de las áreas protegidas al ámbito de las ciudades o de las personas que no viven directamente dentro o alrededor de ellas, pero un segundo beneficio de las áreas protegidas, y dicho sea de paso, de la naturaleza bien conservada, es que una naturaleza saludable, una naturaleza estable, regula mucho lo que llamamos técnicamente servicios ecosistémicos, y voy a escribir uno que va a ser muy intuitivo: los flujos de agua, ¿no? Eso, un flujo de agua lo van a entender muy fácilmente pensando en una cuenca con un río, ¿no? Si esa cuenca con ese río fluye libremente con bosque saludable al costado, en las colinas, ¿no? Ese río va a tener un flujo de agua bien regulado. Esas poblaciones y esas ciudades al costado de ese río van a sufrir menos inundaciones y menos sequías gracias a que ese flujo de agua está bien regulado, ¿no? Y ese beneficio se llama el beneficio de regulación de agua. Y lo proveen todas las cuencas saludables, incluyendo sobre todo las que están dentro de las áreas protegidas, ¿no? Entonces, segundo beneficio, regulación de agua. Un tercer beneficio importante, yo diría que no es solo para los ciudadanos del Perú, sino para los ciudadanos de todo el mundo, para toda la población mundial, es el almacenamiento de carbono, ¿no?
Este tiene mucho que ver con los bosques amazónicos y los bosques protegidos en nuestras áreas protegidas amazónicas, ¿no? En sus árboles y sus suelos, y en las millones de toneladas de carbono que contienen estos árboles, estos suelos de nuestros bosques, ¿no? Cuando estos bosques se deforestan, cuando cortamos los árboles, típicamente también los quemamos, ese carbono se suelta a la atmósfera y contribuye importantemente a las emisiones de gases de efecto invernadero, que a su vez contribuyen al cambio climático, ¿no? Y de hecho en el Perú el 50% de nuestras emisiones no viene por carros, no viene por la generación de energía, viene por la deforestación. Entonces, el tercer beneficio que a mí me gustaría mencionar es el de almacenamiento de carbono. Tenemos tres beneficios: los alimentos y el territorio y los medios de vida que proveen las áreas protegidas, la regulación de flujos de agua y el almacenamiento de carbono. Y el cuarto, uno también muy intuitivo, muy directo a los habitantes de las áreas protegidas y a los visitantes de las áreas protegidas, es el del paisaje, el entretenimiento, la salud mental que le provee la naturaleza bien conservada y las áreas protegidas, ¿no? Quien haya pasado un día en Paracas, quien haya pasado un día en Huascarán, quien haya pasado un día en Pacaya, sabe a lo que me estoy refiriendo. Ese beneficio no solo es bueno para los peruanos, no solo es uno que muchos visitantes peruanos usufructan, sino es uno que atrae personas de todas partes del mundo a visitar el Perú, ¿no? Es la espina dorsal del turismo en el Perú, junto con los atractivos arqueológicos y culturales que tenemos, ¿no? Perú es un destino prioritario a nivel mundial para todos los que han tenido cuarto grado de primaria, han aprendido de Machu Picchu, ¿no? Y saben que Perú tiene el legado de los incas, pero también una vez que se empieza a investigar y a conocer un poquito más el Perú, se conoce que es uno de los países más diversos biológicamente del mundo, y que junto a esos recursos arqueológicos y junto a esa cultura vibrante que tenemos un recurso natural de clase mundial en nuestros bosques, en nuestros ríos, en nuestras montañas y en nuestros océanos. Y ese cuarto beneficio, como dije, es la espina dorsal del turismo en el Perú y uno de los beneficios para los ciudadanos que visitan las áreas naturales protegidas. Y con esos cuatro, te advierto que me estoy olvidando de algunos, te aseguro que me estoy olvidando de algunos, pero dejo los beneficios en esos cuatro, Gonzalo, y te devuelvo el micro. Gracias. Perfecto, Kurt. Pero también hay una segunda parte que yo quería también, valga la redundancia, poner de relieve, ¿no? Que mucha gente escucha área natural protegida y empresario, ¿no? Entonces como que no suena, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué? No lo entiendo muy bien. O sea, ¿me puedes explicar esa relación, ya que he hecho esa pregunta? Sí, claro. A ver, por ejemplo, un tipo de empresa que opera en áreas protegidas son los emprendimientos comunales y los emprendimientos indígenas, ¿no? La concha negra se extrae del santuario de los manglares del Tumbes mediante una asociación de 6 comunidades que actúan como un emprendimiento comunal. De la misma forma se extrae la castaña, el paiche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tipo de empresa que opera en las áreas protegidas, pero hay otros que de hecho se benefician de las áreas protegidas. Los hoteles que están en la Bahía de Paracas, por ejemplo, se benefician de la reserva natural al costado, ¿no? Digamos, su afluencia turística sería menor si es que no tuvieran ese área protegida adyacente, ¿no? Las empresas que usan el agua en la costa peruana usufructan las cuencas que están protegidas en áreas protegidas como el Parque Nacional Huascarán, ¿no? Entonces, hay formas directas para beneficio de las empresas y hay formas indirectas que de repente son un poco más escondidas, pero no menos importantes, como las que he descrito para Paracas y Huascarán, Claro. ¿no? Y Así creo que esa coexistencia es posible dentro de esa codependencia también, ¿no? Y también hay una dependencia, ese llamado, digamos, la industria sin chimeneas, la industria blanca, y vamos a hablar con Luis precisamente de eso, esa relación entre el turismo y la naturaleza. Luis, ¿de quién depende que se desarrolle un turismo sostenible, ¿no? Porque también es responsabilidad del Estado
pero también es responsabilidad de esos empresarios que también viven hoteles y también toda esta red de turismo, ¿no? La idea de desarrollar este turismo sostenible, pero que a la vez conserve estas áreas naturales protegidas. ¿Eso es posible? ¿Has tenido algún ejemplo acerca de eso, Luis? Sí, claro. Gracias, Gonzalo, por la pregunta y un saludo a todos mis colegas en el panel y a Cernam, Profunampe y el Comercio por la invitación. Mira, el turismo es una actividad con un potencial enorme, ¿no?, de desarrollo económico para el Perú. De hecho, hoy, si no hubiese la pandemia, sería el tercer generador de divisas, ¿no?, de ingresos, producto de los turistas que vienen a nuestro país. Y como bien señalaba Kurt, una parte de esos turistas vienen a buscar no solamente los atractivos arqueológicos, la parte cultural de Perú, sino también vienen a buscar la naturaleza, el ecoturismo, el turismo vivencial, que son segmentos dentro del turismo en general que están vinculados a mucha experiencia, ¿no? Y esta actividad del turismo definitivamente le corresponde al Estado, ¿no?, estructurarla bajo políticas públicas, ¿no? El turismo en los últimos 20 años ha dado un salto fuerte, tanto en el turismo receptivo como en el turismo doméstico. La pandemia redujo las cifras del 2019, que llegamos a 4,5 millones de turistas, a cifras de 20 años atrás, ¿no? Ha sido una de las actividades que va a tardar en recuperarse, pero es la que puede generar más rápidamente la creación de nuevos puestos de trabajo. Si a esto lo vinculamos con nuestras áreas nacionales protegidas y, como lo explicaba muy bien Tatiana, estas iniciativas desde el lado privado, podemos enriquecer muchísimo más, ¿no?, estos segmentos de experiencia de turismo que, por ejemplo, conviven, ¿no?, con actividades que no estaban siquiera en el mapa del desarrollo turístico hace 3 años, ¿no? Por ejemplo, las locaciones fílmicas, ¿no? Hace 3 años una gran productora mundial de largometrajes se acercó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a Mincetur y a PROPERÚ con una iniciativa de poder evaluar si se podía hacer una filmación en áreas como, por ejemplo, Paracas, o Machu Picchu, o Tarapoto. Y cuando luego ya nos fuimos enterando de qué se trataba, estábamos hablando de Transformers 7, ¿no? Esta saga mundial, ¿no?, que se va a estrenar ahora en el verano, ¿no?, de Occidente, en Estados Unidos, va a poner de manifiesto esa potencia que tiene el Perú, y que lo comentaba Kurt y también Tatiana, en lo cultural y en esta ideas, ¿no?, que deben estar alrededor de esta política de Estado, que es que somos un país biodiverso, ¿no? Si podemos hacer un resumen muy fácil de entender, tenemos de todo, ¿no?, en nuestro territorio. Somos un país bendecido por la naturaleza y tenemos un patrimonio único, pero a su vez también tenemos un rol, ¿no? Y ese rol, que es el que han mencionado Kurt y Tatiana, de poder preservar estas áreas nacionales protegidas, tiene que ver con el futuro del planeta y cómo explotar en términos positivos, ¿no?, desde el punto de vista del turismo, ¿no? Hoy día el coronavirus ha generado en los millennials, que son cerca del 30% de la población mundial, un interés por países como Perú, que con un adecuado retorno del sector turismo a captar estos turistas que vienen del mundo, este tipo de lugares, este tipo de áreas, con iniciativas que maneje Profonampe, con campañas que haga esta entidad para, como mencionabas tú al inicio, ¿no?, de un café para conservar o la casa más valiosa del mundo, son experiencias que quieren vivir hoy día estos millennials y que van a enriquecer estas plataformas, catálogos de turismo que Perú tiene por ofrecer al mercado internacional. Luis, justo has hablado del tema del COVID, pero antes
de entrar a eso, porque me parece que es importante hacer un antes y después, ¿alguno de ustedes quisiera agregar algo, redondear algo de lo que hemos conversado? De repente, Kurt o Tatiana. Pues tal vez en el tema de los servicios, los beneficios de los ecosistemas, de las áreas naturales protegidas, estos 4 que mencionó Kurt, ¿no? Tema del carbono, etcétera, regulación de agua. Además de regulación, también la calidad de agua, ¿no? Luego hay otro relacionado al agua también, que luego lo puedo explicar un poco mejor, ¿no? El flujo de agua del ciclo hídrico en general, de los ríos voladores que dan agua justamente a las ciudades. Y algo importante también es el tema del banco genético, ¿no? De toda la diversidad genética que está justamente en estos bosques o en estos ecosistemas, y que hay mucho, mucho aún por explorar en temas de medicina, de 1000 cosas, ¿no? Que puede ser para uso. Gracias, bueno, aumentar Tatiana. un poquito. Bueno, pasemos a la siguiente ronda. Hemos escuchado justamente el tema del COVID en todas las áreas humanas, quizás es un parteaguas. Y quizás luego del COVID nos queda claro que la naturaleza también está muy presente y es muy importante, y ha sido muy importante durante este periodo, ¿no? Y que también de la salud de estas áreas naturales depende la nuestra propia, no solamente de manera individual, sino también como sociedad. Por eso también lo que decía Tatiana, de cuidar estos bancos genéticos, son muy importantes. Así que vamos a ahondar un poco más en esta ronda, en cómo el COVID ha impactado en la relación de las áreas naturales protegidas con las personas. Y empezamos nuevamente con Tatiana. ¿Cuál es esa relación que tienen tanto las personas como las empresas con la naturaleza y en particular con las ANPs? Gracias, Gonzalo. Hablando un poquito del tema del COVID, ¿no? Es importante que sepamos que en esta época, ¿no? De 2020, durante la pandemia, se desató la mayor deforestación registrada en el país. Durante la pandemia se acrecentó mucho la deforestación, las actividades que dañan los bosques, justamente por la ausencia de las autoridades. Perú ha obtenido el récord histórico de deforestación, más de 200.000 hectáreas destruidas en el año 2020. Y bueno, un poco que acá en las ciudades, ¿no? Vimos cómo se disminuía la contaminación, ¿no? El ruido también, la fauna recobraba algunos espacios. Sin embargo, en la selva se sufrían daños irreparables. Yo viví parte de la pandemia en Madre de Dios y vi cómo se disparaban la ilegalidad, sobre todo la tala, el cambio de uso del suelo, y sin la presencia de autoridades, ¿no? Entonces, importante saberlo. Y tal vez para tener una idea, porque siempre hablamos de la deforestación, del gran impacto, pero para darnos una idea, quería hacer esta comparación de que si Lima metropolitana fuera un bosque, en solo un año el 72% de toda su área quedaría destruida. ¿Se imaginan cuánta gente, ¿no? Se quedaría sin hogares, sin casas? Lo mismo ocurre en la selva amazónica para las comunidades, para la fauna silvestre, para todos los animales, etcétera, que conviven en el bosque. Y no solo eso, sino que esta destrucción realmente nos afecta a todos, porque todo está conectado. Yo creo que en términos generales vivimos un poco de espaldas, ¿no? A lo que sucede en la Amazonía, acá en Perú, porque somos un país netamente amazónico, sin embargo, muchos no lo consideramos así, ¿no? El 60% de nuestro territorio está cubierto por bosque amazónico. Entonces creo que se ha perdido esta noción, esta conexión con la naturaleza, cuando en realidad somos parte de lo que llamamos naturaleza, ¿no? En realidad somos parte de este todo. Y creo que con la pandemia un poco se ha tomado un poco más en conciencia de que justamente son los efectos de la destrucción que venimos causando a los ecosistemas, ¿no? Y que, como bien decía Gonzalo, dependemos de eso, o sea, los ecosistemas sanos para nosotros también estar sanos. Entonces, debemos apoyar justamente todas las actividades que den valor a los bosques y a los ecosistemas en pie, ¿sí? Mediante productos, investigación, turismo, etcétera. Y para eso debemos hacerlo desde la sociedad civil, ¿no? Y justamente también desde el sector privado.
Para contarles nosotros que gestionamos un área en Madre de Dios, que no es nada fácil, pero conservamos un bosque, hacemos investigación también, y lo que hacemos es proteger justamente a los árboles gigantes del bosque, ¿no? A los árboles madre. Sobre todo a una especie que es el chihuahuaco, que actualmente está siendo sobreexplotada. En el bosque de Arbío tenemos árboles de chihuahuaco que tienen más de 1000 años de edad. Es increíble que tengamos árboles tan longevos en la Amazonía, y que vale la pena justamente estudiar, respetar, cuidar y darles valor. Por el contrario, como te contaba, se está cortando muchísimo y generando degradación y entre otras cosas, ¿no? Lo que nosotros hacemos es usando tecnología que está al alcance de todos, hacer de que la sociedad civil y también las empresas puedan ser parte de la conservación de la Amazonía de una manera fácil y rápida, ¿no? Entonces, de esa manera le damos valor al bosque y hacemos de esta forma, como una forma de microfinanciamiento de nuestras actividades. Es bastante revelador en realidad lo que nos cuentas, Tatiana, revelador, bastante alarmante y triste, pero es para justamente para poner en alerta esta mesa redonda virtual que hacemos sobre las debilidades y las amenazas que puede tener las áreas naturales protegidas, ¿no? Y muchos pensarían que justamente porque hay áreas protegidas, todo por extensión también tiene un valor de protección, pero no es así. Quisiera preguntar justamente a Kurt, luego de la emergencia de COVID, este vínculo entre ciudadanía, empresas y las áreas naturales protegidas ha cambiado de alguna forma. Y yo quiero verlo, porque lo ha mencionado Tatiana de alguna forma también, que sí hay una mayor conciencia de la necesidad de cuidar de estas áreas que son el futuro de la salud en todo sentido, ¿no? Salud entendida a nivel holístico, de los ecosistemas, también de las personas, de la sociedad, ¿no? Entonces, quería ver cómo ha sido este pasar del COVID a esta etapa ya de post-COVID, Kurt. Sí, Gonzalo, ojalá tuviera una bola de cristal para poder responder con más precisión esa pregunta y ver cómo ha cambiado todo y cómo va a cambiar. No, pero sí, efectivamente el COVID ha cambiado muchas cosas, ¿no? Se escucha pues de la aceleración de las compras de comercio electrónico, se escucha de los atrasos sufridos en educación, se escucha un montón de cambios, ¿no? Pienso que en el tema sobre el cual estamos conversando, pienso que el COVID ha hecho varios cambios. Tú mencionaste uno, yo voy a comentarlo en un momento, pero primero me gustaría mencionar uno que creo que se está dando, y es que muchas personas han permanecido circunscritas a las ciudades, han visto su ámbito de movimiento reducido, y ahora que está abriéndose un poco más la capacidad de movilidad de las personas, creo que hay una fuerte motivación de regresar a viajar, de moverse un poco más, de explorar un poco más, y especialmente a zonas naturales, ¿no? Entonces, esa es una motivación que ya existía antes de la pandemia, pero creo que ahora regresa repotenciada, ¿no? Otra cosa que creo que puede ser que veamos es que ahora habrá más gente trabajando desde sus hogares, remotamente, ¿no? Y eso va a permitir que la gente vuelva a pensar dónde quiere vivir. Va a haber gente que pues querrá seguir viviendo en una ciudad grande, ¿no? Pero va a haber gente que va a pensar, de repente puedo hacer mi hogar en un sitio que no está tan cerca de una ciudad, ¿no? Y eso va a llevar a la gente más cerca de la naturaleza, ¿no? ¿Y qué cambios va a traer eso? No lo sé, pero estoy seguro que va a generar una conexión más intensa, una conexión más cercana entre las personas, la naturaleza y las áreas protegidas, ¿no? Y ahora al cambio que tú mencionaste, tú mencionaste la salud holística, ¿no? Ese es un tercer cambio que voy a mencionar. Creo que hay una mayor comprensión del rol fundamental que juega la naturaleza y las áreas protegidas en mantener la salud. Creo que hay una mayor comprensión de que la estabilidad de la naturaleza es importante para nuestra propia salud y estabilidad.
¿no? Creo que eso no solo se ve por el COVID, sino también se ve por la crisis climática, ¿no? Ahí mezcladas con durante la pandemia hubieron noticias de incendios en Australia, hubieron noticias de incendios en California, cerca de la ciudad de San Francisco. Justo antes de la pandemia tuvimos, el año anterior a la pandemia tuvimos las noticias de los enormes incendios en Brasil y Bolivia, ¿no? Entonces todo eso hizo la crisis climática más presente y la necesidad de tener una naturaleza y unas áreas protegidas saludables más presente en la mente de todos los humanos, en realidad, ¿no? No solo de los ciudadanos peruanos. Y eso creo que, o sea, todos estos periodos de cambio representan una oportunidad para innovar, ¿no? Para transformar, para ver nuevos modelos, ¿no? Tatiana estaba hablando de uno cuando habla de su propia experiencia, ¿no? Ella de hecho trabaja en esa conexión entre el humano y la naturaleza, ¿no? Luis Torres habló de las producciones fílmicas, ¿no? Mencioné el aguaje, cuando hablé primero, el aguaje que está presente en nuestras áreas protegidas y en los aguajales amazónicos, ¿no? El aguaje, cuando yo estudiaba en la universidad hace varias décadas, era casi conocido solo por forestales, ¿no? Hoy en día uno se mueve un poquito unas cuadras en Lima y encuentra una bebida de aguaje que tiene una etiqueta de sostenible para la naturaleza y saludable para el humano, ¿no? Entonces, todo eso es innovación. Y yo pienso que Perú, así como uno conoce, pues el mundo conoce a California y a Silicon Valley por su innovación tecnológica, conoce a Asia y a China por su innovación en manufactura, se conoce Londres y Nueva York por su innovación en finanzas. Perú debería ser conocido por su innovación en biodiversidad, ¿no? Somos uno de los países más importantes en biodiversidad del mundo y deberíamos ser una zona caliente de innovación en biodiversidad, ¿no? Y algo de eso vemos, pero deberíamos de ver mucho más. Me has hecho recordar esos chupetes de aguaje que son extraordinarios, son riquísimos, realmente. Pero hablemos con Luis acerca de esta... Ya él nos puso sobre alerta lo que significó el COVID, esta inmovilización de la gente, la no presencia del turismo en muchas zonas. Pero quisiera hablar de la otra parte, Luis, de cómo ves tú la reactivación del turismo. ¿Qué acciones son las que se van a ir desarrollando o qué acciones se desarrollarán en el futuro para lograr tener un flujo a estas zonas? Sí, Gonzalo, yo un poco retomando los conceptos de Kurt, hay algo muy importante que creo que en esta etapa de salida del COVID ha pasado con el turismo, y el turismo pues es una actividad de 360, ¿no? O sea, involucra muchas actividades económicas, ¿no? Otras no, pero tiene una capacidad de inclusión muy fuerte, ¿no? Entonces, esto que ha permitido que tanto el Ministerio de Comercio, Perú, sectores como ambiente, ¿no? Entidades como CERFOR, como Profonampe, nuevamente con este rol de vincular sectores públicos y privados en torno a las áreas nacionales protegidas, repiensen un poco, ¿no? Estas políticas públicas y de hecho las actualicen, ¿no? Por ejemplo, estos temas de la salud hoy día, nuestro país, y por eso decía que tenemos un patrimonio único, somos bendecidos con ello. Hoy día el Perú es despensa de los superalimentos para el mundo y realmente lo que acaba de decir Kurt, deberíamos darle el siguiente paso con ser esta zona caliente en innovación, no solamente ya por salud, sino también por un tema de prevención y un tema de legado, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, ¿no? Si no protegemos a la naturaleza, al ambiente con estas acciones, ¿no? Con las generaciones futuras. Ya no hablamos solo de aumento de temperatura, sino en riesgo lo que va a ser para las siguientes generaciones. Una segunda cosa muy importante también en esto es la creación de una cultura, ¿no? Por la naturaleza. O sea, nosotros que tenemos este patrimonio único y como bien decías tú,
el tema del chupete de aguaje, y yo me acuerdo tu participación en el video de lanzamiento de Perú-Nebraska, ¿no? Donde la gastronomía fue la que nos unió, ¿no? Y creó una cultura gastronómica, y pasamos en menos de 10 años a ser hoy día una potencia en este sector. Nosotros deberíamos reunirnos, ¿no? Y ese es un rol que juega las políticas públicas en torno a esta cultura de la naturaleza y ser los primeros embajadores, ¿no? O sea, llevar este patrimonio por el mundo es una tarea, creo, que están trabajando los sectores, y refuerzo la idea de Tatiana de que tiene que hacerse con el sector privado. O sea, acá no puede caminar el sector público divorciado del sector privado. El sector privado tiene la iniciativa, tiene la rapidez, tiene la investigación, la innovación, el emprendimiento, y jala al sector público. Y acá un poco de historia también para que todos nuestros televidentes sepan que sí se puede hacer, porque ya lo hicimos en torno a la integración de Perú al mundo. Hasta el año 2002, Perú no era un actor protagónico en las exportaciones con valor agregado. Se sabía que Perú exportaba de harina de pescado, ¿no? De aceite, de nuestros minerales, pero nadie en el mapa tenía claro, como decía Cura hace un rato, en una bola de cristal para decir, oye, vamos a ser potentes en agroexportación. Y en menos de 20 años nos hemos vuelto líderes mundiales, ¿no? En la agroexportación de frutales y hortalizas, y todavía sin poner en valor todo lo que hay en las zonas andinas y de selva, y lo que está vinculado a las áreas nacionales protegidas, ¿no? Como un modelo de negocio sostenible, sustentable. Y esto se ha hecho en los últimos 20 años. Hoy día Perú tiene una conexión al mundo con 58 países que representan el 80% del PBI del mundo y el 40% de la población. O sea, ahí nomás tenemos un mercado, ¿no? Prioritario, que se han trabajado con acuerdos de libre comercio que nuestro país tiene, que nos aseguran unos flujos hacia futuro, pero que si nosotros creamos esta cultura por la naturaleza, dándole este enfoque integral, yo creo que vamos a tener, y se estabiliza también la parte interna, porque la parte interna genera mucho ruido, ¿no? Iniciativas y discusiones como estas a veces son puestas en una segunda prioridad por los temas más de la urgencia, ¿no? O sea, imagínense escuchar a Cur y a Tatiana lo que está haciendo en Madre de Dios, pues rápidamente en una situación de calma, ¿no? Pondría a más televidentes de esta mesa digital a pensar, oye, ¿qué oportunidades puedo sacar con el ecoturismo, con vincular a la academia con los temas de investigación y convertirnos entre todos en un Silicon Valley de la biodiversidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un espacio importante por recorrer, que en este periodo post-COVID el sector privado y el sector público son conscientes de que hay que enfatizar mucho más estos trabajos de política pública, y toca al sector privado, ¿no? Y la sociedad civil, como decía Tatiana, empujar a ese Estado a que no experimente con otras cosas, y más bien aquello que ha funcionado, ¿no? Copiarlo y adaptarlo a poder crear este espacio de aprovechamiento de las áreas nacionales protegidas. Gracias, Luis. Si me permiten, quisiera ir avanzando hacia la ronda final y de pronto ya concluir con algunos otros comentarios de parte de ustedes en la parte final también. Sabemos, nos has comentado, Luis, que el tema de las empresas o el sector privado se involucre también en la conservación de la naturaleza es importante, pero también las comunidades, las personas, los individuos, debemos hacerlo hasta de una manera, quizás de repente no viajando, o no participando activamente, pero con un nivel de conciencia es un primer camino, ¿no? Y vamos a conversar ahora sobre el papel que nos toca a nosotros, como ciudadanos, también a las empresas, en este cuidado de las áreas naturales protegidas. Vamos a empezar ahora con otro orden. Kurt, empezamos contigo. ¿Cuáles son estas oportunidades que tiene la sociedad y que tenemos las personas
para ejercer o tener un rol en el cuidado de estas ANPs? Sí, Gonzalo, esa pregunta es súper importante en una democracia que parte del ciudadano, ¿no? Parte del individuo, parte de cada uno de nosotros. Entonces, creo que la primera oportunidad y responsabilidad del ciudadano es comprender el rol de la naturaleza, de las áreas protegidas y los habitantes de las áreas protegidas en la sociedad, en la economía, en el bienestar de nuestra familia, de nuestro vecindario, en el rol de las áreas protegidas como motor de prosperidad, ¿no? Entonces, un primer paso es comprender eso, entender por dónde, cómo se conecta lo que vivimos en el día a día con un área protegida, ¿no? Y en Perú hay 70 áreas protegidas, así que estoy seguro de que no importa dónde estemos, hay una conexión muy cercana y muy crítica entre nuestro vecindario y un área protegida. A partir de ese conocimiento, a partir de esa comprensión, cada ciudadano puede preguntarse cuál es mi rol, cómo contribuyo yo a una solución, cómo contribuye la naturaleza y las áreas protegidas a la prosperidad de mi familia o de mi vecindario, ¿no? Y van a encontrar respuestas, ¿no? Con esa información que es más o menos responsabilidad y oportunidad de cada uno descubrir, creo que puede empezar a encontrar su camino, ¿no? Algunos encontrarán un camino por el lado de darle más gobernanza a un área protegida, otros por el lado del activismo, otros por el lado del emprendedurismo, ¿no? ¿Quién sabe? Cada persona encontrará la solución la solución que vaya de acuerdo a su vocación, ¿no? Ahora, una de las mejores formas de obtener esa comprensión es visitarlas. Donde quiera que vivamos, nuevamente va a haber un área protegida cerca, hay 70, así que seguro que hay una cerca, y a partir de ahí empezar a interactuar con las áreas protegidas, ¿no? Un pequeño... un dato o una información sobre áreas protegidas que es como que de nivel un poquito más allá de aficionados, sino ya de las personas que realmente están trabajando en áreas protegidas, es que cada área protegida tiene un comité de gestión y si no lo tiene debería de crearlo, ¿no? Y el comité de gestión está conformado por personas, ciudadanos vinculados al área protegida, ¿no? Y la función del comité de gestión es ayudar a gestionar el área protegida de forma efectiva, ¿no? Entonces, donde quiera que estemos, hay una oportunidad de participar de los comités de gestión de áreas protegidas que es valiosa, ¿no? Y que está abierta a ciudadanos comprometidos con las áreas protegidas, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad concreta, específica, que ya si uno quiere, digamos, arremangarse las mangas y comprometerse lleno con el área protegida más cercana, esa es una recomendable, ¿no? Pero más allá de esa muy específica, empezaría por comprender, visitar y ver qué sale de ahí, ¿no? Y de hecho esta campaña es una campaña diseñada para eso, la campaña La Casa Más Valiosa, de la cual vas a hablar ahora seguro en unos minutos, ¿no? Así que ese es un primer paso. Empiecen por ahí, jalen el hilito y vean a dónde los conduce. Bueno, gracias, Kurt. En realidad, sí, yo creo que hay, además, lo que has dicho es importante porque hay diferentes niveles de compromiso de las personas con el rol, desde simplemente tomar conciencia hasta un rol mucho más activo, ¿no? Y hay distintas formas de hacerlo. Y como dices tú, creo que esa sensación de estar alejados nos ha llevado justamente a perder quizás ese granito de conciencia que teníamos y volver a estas áreas protegidas nos va a hacer volver a tomar conciencia de que finalmente todo está conectado y nos influye poderosamente. Luis, ¿de qué maneras las empresas podrían involucrarse más, o sea, volver a conectarse en esa reactivación del turismo sostenible, en estas áreas protegidas, volver a estar en ese contacto? Porque me imagino que muchas también han salido y han perdido ese contacto y quizás han mirado hacia otro lado. ¿De qué manera se podría buscar otras soluciones para esa reactivación y esa reconexión de las empresas con estas áreas?
Definitivamente, Gonzalo, lo que dices ha ocurrido, ¿no? Muchas empresas del sector han tenido que reinventarse en el camino, ¿no? Y justamente las áreas donde se encuentran estas áreas nacionales protegidas. Pero otra cosa que el COVID también ha puesto sobre la mesa es que los cambios hoy día van a ocurrir con mayor frecuencia, ¿no? Y más rápido, ¿no? O sea, ¿quién en el mapa, para poner un ejemplo de estos cambios, tenía previsto un conflicto global como el de Rusia y Ucrania que nos ha llevado a una situación, ¿no? Por ejemplo, de la seguridad alimentaria, ¿no? Donde personalmente creo que vamos a tener una oportunidad increíble, ¿no? De poderla aprovechar por este rol de defensa del mundo. Pero nuevamente, ¿no? La industria del turismo, motivado, ¿no? Por la creación de fuentes de trabajo, está articulando con muy bien estos niveles de conciencia que en la parte administrativa de un Estado son los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, interactuando con los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, esta es una oportunidad inmejorable para poder crear esa cultura, ¿no? Que nos lleve desde los niños, ¿no? Como decía Kurt, un niño de las regiones de nuestro país que tiene estos tesoros, ¿no? Tiene que conocerlos, ¿no? Ojalá antes del 4º grado, y constituirse un embajador, ¿no? Así como tu caso de embajador de la marca Perú, que hablabas de todos estos tesoros del país, toca esta segunda derivada, ¿no? De que uno de los tesoros que tiene el país es este rol en el tema ambiental global, ¿no? Y partir del reconocimiento que tenemos, ¿no? Zonas, ¿no? De vida muy importantes. Entonces, ahí estos 3 niveles de gobiernos tienen que incidir, en mi opinión, sobre el aspecto de la educación, ¿no? Meter fuertemente, ¿no? En estos lugares, ¿no? Estos conceptos que Tatiana nos ha descrito también en sus intervenciones, para poder tener ciudadanos que vayan haciendo este efecto multiplicador y que puedan ser también incorporados en estos nuevos trabajos de las empresas del sector turismo, ¿no? Hoy hay muchas empresas de las regiones de la selva, de la sierra y parte de la costa, todas hoy día están con el concepto de sostenibilidad, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Eso ya es un primer avance, ¿no? Se ha vuelto, ¿no? Un tema de agenda prioritaria en las empresas. Obtener certificaciones sobre eso es un paso, pero eso no, ya no es una moda, ¿no? Ya vino para quedarse, ¿no? Los consumidores, nosotros en este rol dual que tenemos de ser también embajadores, pero también consumidores, cada día más vamos a ser conscientes de esta sostenibilidad. Y como decía Kurt, y tú al inicio, campañas como La Casa Más Valiosa del Mundo, ¿no? Un café para conservar, son iniciativas comunicacionales que tienen que ser como un virus, pues, indetenible, ¿no? En un país como el nuestro que tiene unas características muy especiales y un aporte a la humanidad. Tenemos que creérnosla nosotros los ciudadanos y desde la empresa, que tenemos ese rol con el mundo, y yo creo que a partir de eso van a venir muchas más innovaciones y emprendimiento. Gracias, Luis, por ese comentario, y voy a cerrar un poco con Tatiana. Digo cerrar un poco porque en realidad después seguramente van a haber otros comentarios. Tatiana, la verdad que eres un ejemplo de ese compromiso vinculante con la naturaleza, ¿no? Y es un compromiso muy cercano y muy directo, ¿no? Pero no todos podemos ser Tatiana, ni tener un Arbío Perú para estar presentes ahí. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué podemos realizar nosotros los leos en la materia, o la sociedad, o las personas comunes y corrientes, la ciudadanía, para contribuir con el cuidado de la naturaleza y las áreas naturales protegidas, ¿no? Gracias, Gonzalo, por tus palabras. Yo creo que todos, desde donde estamos y desde lo que sabemos y desde lo que nos gusta hacer, creo que podemos contribuir de una u otra forma al cuidado de la naturaleza en términos generales, ¿no? Tanto de ANPs, tanto de concesiones, tanto de los bosques amazónicos, mares, etc. Entonces, es cuestión de involucrarnos, es cuestión de
Esto es totalmente multidisciplinario, ¿no? No es un tema de forestales o biólogos que se van a la selva a cuidar el bosque, no. Acá necesitamos todo, ¿no? Desde abogados, comunicadores, todo, ¿no? Prensa, gente, gastronomía, etcétera. Entonces, primero eso, ¿no? Creo que todos tenemos un talento que aportar y qué importante es sobre todo a mayor, ¿no? Que es la que nos da vida y salud a todos. Quería resaltar algo importante también que mencionó Kurt, el tema de carbono y de cómo la deforestación es el principal factor, ¿no? de emisiones de gases de efecto invernadero en Perú. Entonces, frente a la crisis climática, la principal acción que se debe realizar es dejar de destruir el bosque amazónico, ¿sí? Dejar de destruirlo, dejar de degradarlo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces se piensa o se planean estrategias, ¿no? Para plantar árboles y plantar árboles, y ojo, que frente a la crisis climática lo principal es dejar de destruir el bosque amazónico. No vamos a compensar la pérdida de bosque plantando árboles. Está muy bien plantar árboles, pero eso no va a contribuir grandemente a mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Y los bosques naturales nos están ofreciendo servicios ecosistémicos, ¿sí? Como los que también comentaba Kurt, el de carbono, regulación de agua, el banco genético, ¿no? Todos estos son servicios que nos brinda la naturaleza, que una plantación o un proyecto de restauración no nos los van a brindar. No se puede compensar la pérdida de bosque plantando. Eso para que quede claro. Y sobre las demás acciones que podemos hacer las personas, coincido también que hay que conocer los lugares, ¿no? Conocer nuestros ecosistemas, el mar, la montaña, la ceja de selva, los bosques montanos, los bosques secos, los bosques andinos, la selva amazónica. Tenemos tanto en Perú, ¿no? Tanto por conocer. Entonces, lo primero que creo que es eso, ¿no? Poder involucrarnos a partir de lo que nos mueve, conocer los ecosistemas, porque de esta manera vamos a ser más conscientes de que todo está conectado. Y como ejemplo de que todo está conectado, les quiero comentar una cosa. Una de las formas también en las cuales estamos conectados para ver esta cercanía entre, como decía también Kurt, cómo estamos conectados, ¿no? Desde nuestro día a día estamos conectados con los bosques, con las áreas naturales. El tema de los ríos voladores, ¿no? Los árboles en la Amazonía bombean agua. Funcionan como bombas que están extrayendo agua al subsuelo y la mandan hacia el cielo. Y de esta manera se crean grandes nubes, ¿no? Flujos de humedad enormes en la Amazonía, que gracias a los vientos del Océano Atlántico se mueven. Esto le llamamos ríos voladores y mueven más agua que el propio río Amazonas. Esta agua choca con los Andes y ahí alimenta glaciares y nevados que dan origen a los ríos, ¿no? que finalmente es la fuente de agua para todas las ciudades y las industrias de la costa y sierra de Sudamérica. Entonces, el agua que tenemos en nuestras ciudades, como Lima, depende gran parte del bombeo que realizan los bosques en la Amazonía. ¿Y qué sucede? Que estamos perdiendo tanto bosque y estamos degradando tanto la selva amazónica que está llegando a un punto de no retorno. Así le llaman los científicos. El punto de no retorno es cuando el ecosistema colapsa, es decir, deja de generar esta agua, deja de brindar servicios ecosistémicos y entonces las consecuencias van a ser fatales. Y falta muy poco, en realidad ya estamos entrando en el punto de no retorno. Por eso insisto que no podemos darnos el lujo de seguir degradando ni deforestando la selva amazónica. Eso por un lado. Por otro lado, sí se puede utilizar los recursos de la selva, ¿no? El hecho de conservar los ecosistemas no significa de que no hay que tocarlos y mirarlo de lejos y tomarle fotos y nada más. Las comunidades, los concesionarios, los que estamos en el bosque utilizamos los recursos del bosque, pero de manera sostenible, es decir, sin poner en riesgo las especies, sin poner en riesgo el ecosistema, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que insertar con esta conciencia a las personas y al sector privado para saber justamente cómo podemos cosechar ciertos recursos que nos van a dar un valor, ¿sí? Pero de manera sostenible. Hay límites muy frágiles y muy delgados en este término de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, por eso insisto, y me parece genial este tema de la innovación en biodiversidad, ¿no? Tener ciencia y tecnología para los bosques, para los ecosistemas, para saber bien cómo manejarlos y qué podemos extraer y qué podemos aprovechar también. Pero para eso hay que hacer investigación, muchísima investigación, porque no el boom del, no sé, del azaí, el boom, no sé qué, tumbamos el bosque y plantamos pura palmera. No,
todo tiene un límite, ¿no? Y justamente hay que conservar los ecosistemas sanos, viendo qué es lo que se puede extraer sin poner en riesgo la salud del ecosistema. Así es, Tatiana, todo tiene un límite, hasta esta transmisión virtual también tiene su límite. Y yo quería añadir brevemente, o mejor dicho, si Kurt o Luis quieren añadir algo brevemente, también los escuchamos. Kurt. Gracias, Gonzalo. Solo para cerrar, hemos escuchado un montón de diferentes ejemplos y conceptos y aproximaciones a las áreas naturales protegidas en Perú y a la naturaleza en Perú. Y creo que en todos los casos hay que ver a la naturaleza y las áreas protegidas como una fuente de prosperidad, si esta es bien manejada, si es bien administrada, si es bien conservada, ¿no? Y también es una plataforma para experimentar. Hemos hablado bastante de eso. Yo considero que como la naturaleza es un bien común, que todos dependemos de ella a la escala que querramos. Si hablamos de una ciudad, si hablamos de un vecindario, si hablamos de una comunidad o si hablamos del planeta, todos dependemos de ella. Y eso nos da una plataforma para aprender a llevarnos mejor, aprender a gobernar juntos, ¿no? Aprender el rol que tiene que tener un ciudadano, y a veces trabajar en eso te lleva a entender que todas las formas de aproximarse a un problema, hay miles de formas diversas de aproximarse a un problema, hay miles de formas de vivir en un país como Perú, y todas ellas son interesantes, curiosas, bonitas. Hay que aprender a apreciarlas y hay que aprender a juntarnos y entendernos para resolver los problemas que tenemos enfrente, incluyendo y especialmente los de la naturaleza y las áreas protegidas. Y la naturaleza y las áreas protegidas son una plataforma para aprender a hacer eso, aprender a gobernar juntos. Luis, ¿algún concepto final? Sí, muy breve. Creo que hemos hablado de crear una cultura y una conciencia sobre el tema del medio ambiente y focalizar en aspectos muy concretos como la protección de los bosques, ¿no? Y toda esta riqueza natural que tiene el Perú, y es una tarea multidisciplinaria, ¿no? Que solo puede ser posible, ¿no? Y así son en todos los países, desde la formulación de llevar esto a nivel de políticas concretas, ¿no? Que todos se involucren desde sus respectivos roles, ¿no? Y finalmente darle un espacio a iniciativas que están haciendo el sector privado, ¿no? Sectores como el Profonampe, para que se tome esa conciencia en los términos más rápidos, ¿no? Y espacios como estos pues ayudan muchísimo a poder llevar a buen puerto, ¿no? Y salir de ese punto de no retorno que mencionaba Tatiana, que no hay que cruzarlo, ¿no? Y ahí tenemos un rol todos en el Perú de sumarnos a esa cruzada. Y gracias por la invitación. Gracias, Luis, también. Y por último, también lo mismo para Tatiana, algo muy breve, muy chiquito. Tatiana, gracias. Gracias, Gonzalo. Pues creo que el hecho del aprendizaje, imitando y aprendiendo justamente de la naturaleza, ¿no? Creo que observando, conociendo, nos podemos dar cuenta que la naturaleza nos enseña muchísimo, ¿no? Y sobre todo ahora en trabajar colaborativamente, trabajar de la mano, en dejar de competir, y trabajar todos juntos por un objetivo común, ¿no? Que creo que es lo más importante. Nada, eso, y valoremos lo que tenemos, que la real riqueza que tenemos, ¿no? En el Perú es la diversidad y son nuestras áreas protegidas y nuestros bosques. Perfecto, gracias Tatiana, gracias a Kurt también, Tatiana de Arbio Perú, a Kurt Holle, director del Fondo Mundial para la Naturaleza, y Luis Torres, que es exdirector ejecutivo de PROMPERÚ. Muchas gracias por sus conceptos, por todo lo que han vertido acá. Yo también me voy aprendiendo más, me voy un poco más sabio que ayer, y creo que también me voy con las ganas de regresar a alguna de estas áreas naturales protegidas. Y ha sido una jornada muy, muy productiva para todos ustedes que nos han acompañado. Muchísimas gracias. También hemos podido conocer un poco más sobre estas
áreas naturales que no solamente están en la Amazonía, ¿no? Están alrededor nuestro, alrededor de nuestras ciudades, en la costa, en los Andes. Hemos aprendido acerca de su relación con las comunidades, cómo ellas viven y conviven. También hemos aprendido de cómo las empresas pueden estar cerca de ellas y coexistir. Las maneras que nosotros podemos involucrarnos en el cuidado de la naturaleza, desde tomar conciencia de que todos somos uno y que hay una conexión que uno la ve cuando va justamente a estas áreas naturales y la ve de una manera profunda. Y una de esas formas es conocer un poco más, lo ha mencionado ahí sobre esta campaña, la casa más valiosa del mundo, ¿no? Y se ha mencionado un poco, pero esta es una campaña que nos invita precisamente a visitar las áreas naturales protegidas y sorprendernos in situ acerca de los múltiples beneficios que estas nos brindan. Recomendarles que visiten el sitio web de Profonampe, que es así, la casa más valiosa del mundo. Y ya saben por qué, ¿no? Quiero agradecer también a todos nuestros panelistas nuevamente que nos acompañaron esta noche, así como a Cernam, Profonampe y por supuesto al diario El Comercio por la organización de esta mesa digital. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, a todos ustedes. Mi nombre, Gonzalo Torres, y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao, que estén bien. Bienvenidos a la casa más valiosa del mundo. Aquí encontrarás espacio de sobra para conectarte con la naturaleza. Dentro de sus instalaciones podemos encontrar un espacio de hidromasaje, un sistema de aire purificador que también aporta a la increíble vista desde la sala. Las entradas de luz resaltan cada rincón. Cuenta también con amplias áreas verdes. Las áreas comunes tienen gran espacio para los invitados. Y lo mejor es que aquí nunca tendrás que preocuparte por los vecinos, porque todos viven en completa armonía. Y si te preguntas, ¿quién administra este lugar a la altura de los más exigentes visitantes? Aquí te presentamos a sus orgullosos anfitriones. La casa más valiosa del mundo te espera.